Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Hablando. Hoy voy a hacer una reflexión sobre temas de idioma. Voy a contar mi punto de vista. Recientemente, una youtuber a la que yo sigo eh, hizo un vídeo, el cual, pues, la verdad, no estoy nada de acuerdo con ella en ese sentido. Y mira que yo la sigo porque normalmente lo que suele decir pues suelo verle cierto sentido, ¿no? Pero en este caso, no. En este caso, no podía estar más en desacuerdo con ella. Y es que bueno, ella hablaba y decía que el catalán es un idioma impuesto. Y después también añadía, entre otras cosas, que es incluso lo que más me ha chocado, que incluso en empresas privadas se pedía para poder trabajar de ello, ¿no? Um, Primero todo he de decir que posiblemente mi punto de vista sea tan distinto del suyo porque ella vive, o si no me equivoco, o es al menos monolingüe en cuestión de idiomas de España, es decir, solo habla español o castellano. Y sin embargo, yo vivo en una comunidad eh, bilingüe, como es la comunidad balear, ¿no? Bien, una vez dicho esto, eh, yo no creo que en sí que el catalán sea un idioma impuesto. Y porque, primero de todo, es un idioma que es cierto que casi todos aquellos que hablamos o hablan catalán también hablan español, casi todos, ya que yo, por ejemplo, cuando estuve trabajando en Tarragona, tenía unos clientes que sabían hablar catalán, pero no sabían hablar español. Bueno, el catalán lo hablaban muy bien y el español se hacían entender, pero les costaba mucho. Entonces era más sencillo para nosotros hablar en catalán que hablar en español. Y no son españoles, no es que no hablasen español porque no querían aprenderlo, sino porque esas personas no viven en España. En concreto vivían en el sur de Francia. Pero bueno, y en ese punto, pues, saber catalán era importante. Pero bueno, yo no entiendo por qué. ¿Por qué te sorprende tanto que en una empresa, o por qué ves tan extraño, que en una empresa privada, como podría ser un hotel, unos grandes almacenes donde atiendes a público, te pidan el catalán? No entiendo por qué te sorprende tanto. Porque de hecho, cuando tú pues te presentas a algunos puestos de trabajo, pues a veces te piden idiomas. Te piden el inglés, el francés, el alemán, el ruso. Para trabajar, por ejemplo, en una recepción de un hotel, te exigen tener normalmente inglés y otros idiomas. Y si no lo tienes, no trabajas. Yo creo que esa exigencia, es decir, que te pidan que para trabajar en una empresa privada o bien en una empresa pública, en un servicio público, te pidan, además del castellano, el catalán, eh, no es de menos. Es decir, tú estás en una zona donde se hablan los dos idiomas y normalmente la mayoría de empresas siempre intentan hacer todo lo posible para atender de la manera más personalizada y que te entienda mejor el cliente. Es decir, pues si el cliente prefiere ser atendido en catalán que en castellano, o hay un número de clientes importantes que hablan en catalán y la empresa quiere dar un servicio que hable en catalán, pues veo normal y lógico que la empresa pida que sus empleados sepan hablar catalán, porque quieren ofrecer ese servicio. No es que te impongan, no es que te impongan.
Y en muchas ocasiones la mayoría de gente que solo habla castellano, cuando quiere presentarse a todas estas ofertas de trabajo y tal, dicen, es que me están discriminando por que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pensémoslo así. Nosotros estamos en la Unión Europea. Cualquiera de nosotros, de los que estamos actualmente en la Unión Europea, puede trabajar libremente en cualquier lugar de la Unión Europea. Ahora bien, es decir, si tú quieres presentarte para un puesto de trabajo en Francia o Alemania, tendrás que cumplir los requisitos que te piden para ese trabajo, que posiblemente sea saber francés o alemán, dependiendo del país. Y si no tienes francés o alemán, posiblemente no te cojan. Pero es una discriminación, porque a mí no me dan el trabajo porque no sé un idioma. Bueno, el caso es el mismo. Aprender un idioma, pues por ejemplo, imaginemos que quieres ir a trabajar a Francia. Deberías aprender francés, estudias francés, aprendes francés y después ya paras al puesto. Pues lo mismo es con el catalán, con el euskera o con el gallego. Es decir, si tú sabes que en esas zonas se habla un segundo idioma y a ti te gusta o te gustaría optar a, a un puesto de trabajo en ese lugar, lo más adecuado sería que estudiases ese segundo idioma. Es así de fácil. Yo lo veo que es un requisito más y lo veo normal por parte de las empresas. Ahora también os voy a decir que creo que a nivel nacional debería dentro de o bien dentro de la asignatura de lengua o bien dentro o una asignatura específica durante los estudios básicos se debería incluir a nivel nacional una hora a la semana donde se aprendiera nociones básicas en un determinado curso, no sé, en quinto, sexto, séptimo, no sé, nociones básicas de los otros idiomas, así como la historia de los idiomas, de los otros idiomas españoles, es decir, del euskera, del gallego, del catalán, de todos los idiomas, ¿no? Y eso también sería una manera de que todos, todos, incluidos aquellos pues, que vivimos en otro, por ejemplo, yo que vivo en Baleares, si fuera Galicia, posiblemente entendería mejor a los gallegos o a los euskeras, aunque me hablasen en su idioma, ¿no? Creo que el creo que tú tienes derecho a expresarte en el idioma que tú quieras dentro de España, es decir, dentro de la región que estés. Es decir, si tú quieres expresarte en español o en castellano en Cataluña, tienes derecho a hacerlo y no te debería nadie recriminar por ello. Y si alguien lo hace, es que es un auténtico estúpido, imbécil. Y de hecho, la mayoría de gente no lo hará, no te recriminará por eso, siempre hay tontos. Pero creo que si una persona que habla catalán quiere en una empresa ser atendido en catalán, también tiene derecho a ser atendido en catalán. De hecho, a la empresa le interesa que sea atendido en catalán porque normalmente la mayoría de empresas lo que buscan es la satisfacción del cliente. Aprender catalán no es tan difícil. Creo que es mucho más difícil aprender euskera que catalán. Si a ti alguna vez te interesa realmente trabajar en alguno de los sitios donde se habla en catalán o algunos de sus dialectos, es muy sencillo. Lo estudias, al igual que cuando tienes que hacer unas oposiciones o necesitas un curso o necesitas saber una habilidad o algo específico, ¿no? Lo estudias, sacas el certificado de lo que sea
y después ya tienen más posibilidades de entrar. Creo que, que todos, da igual el idioma que hablemos, da igual la cantidad de idiomas que hablemos, tenemos que intentar siempre ser respetuoso con los demás y siempre intentar hacernos entender. Y es de tontos, literalmente te lo digo, es de tontos coger y decir, estamos en Cataluña, háblame en catalán, por poner un ejemplo. ¿Y por qué es de tontos? Porque en Cataluña hay más turistas, más gente que no habla catalán que habla catalán. Por lo tanto, aquella persona que dice esas frases realmente se le va la cabeza. Uno, yo por norma general, si mi interlocutor me empieza a hablar en mallorquín o en catalán, yo le hablaré y le responderé en mallorquín o catalán. Y si mi interlocutor me habla en castellano, yo le hablaré en castellano. Hay mucha gente que tiene uno de los dos idiomas como inicio de conversación. Eso se produce dependiendo también de la zona donde vivas, ¿no? Y uno pues, puede empezar hablándote, por ejemplo, en catalán, y si tú le respondes o le dices algo en castellano, o perdona, es que no te entiendo, si se lo dices de buena manera, el 99% de la gente simplemente continuará la conversación en castellano y listo. Sin embargo, si se lo dices de malas maneras, posiblemente tengas un problema. Y no es que sea una falta de educación que yo te empiece una conversación a ti en catalán si no te conozco de nada y no sé qué idioma hablas. Como si la empiece en inglés. Pero ahora bien, sí que sería una falta de educación si después tú coges y después de que tú me hayas dicho no te entiendo, me puedes hablar en castellano o por ejemplo, no te entiendo, me puedes hablar en castellano, yo continúe hablando en catalán. Eso sí que sería una falta de educación. Por lo que yo creo que en realidad el catalán no es un idioma impuesto, pero sí que es un idioma que si vas a vivir o trabajar en una zona donde se habla ese idioma, sí que deberías aprenderlo. Sí que deberías aprenderlo. Porque es como los alemanes que en los años 90 o a principios de 2000, finales de 90, principios de 2000, se vinieron a vivir a Mallorca. Muchos de ellos ni se molestaban en aprender el español, porque dentro de su comunidad, dentro de ellos se relacionaban solo con gente que hablaba en alemán, muchos de ellos no sabían ni siquiera hablar español. Eso es una falta de respeto hacia la gente que vive donde tú has ido a vivir. Porque como mínimo, aunque tú te muevas en una comunidad, uno cuando se va a vivir a otra zona, ya sea de España o del mundo, da igual dónde, debes molestarte en una de las primeras cosas que debes hacer, debes molestarte en aprender el o los idiomas locales para hacerte entender lo más posible. No sé cómo lo veis vosotros, os invito a que dejéis vuestra reflexión aquí abajo en la cajita de comentarios, que me expliquéis cómo lo veis, siempre con respeto. Yo creo que todos, con respeto, podemos convivir tranquilamente. Sed felices, nos vemos el próximo día. Suscribiros y activar la campanita. Adiós.